Hola, buenos días. Nuevamente estamos aquí para la transmisión del programa matutino Transformación y Cambio. Para mí es un gusto grande siempre el venir y llevarles información de primera, información que es de fondo, una información pragmática, directa, para la formación integral del individuo. Así que hoy tenemos la oportunidad de hacer cosas grandes, hacer cosas distintas, de elevar nuestras vidas y transformar por medio de la renovación del entendimiento nuestras ideas, conceptos y todo aquello que está relacionado directamente con nuestro ser. Los días jueves y sábado he estado tomando el tiempo necesario para hablar sobre aspectos genómicos, para hablar de epigenética, para hablar del ADN, para hablar de otros aspectos que son relevantes en cuanto a nuestros orígenes, a la forma en que vivimos, la forma en que nos conducimos, la forma en que nos comportamos, la forma en que existimos. Todo está directamente relacionado con estos procesos epigenéticos, con estos aspectos epigenéticos. Y hoy quiero entrar ya en la recta final de este tipo de enseñanzas que he venido desarrollando y para el efecto les invito a que me acompañen en los próximos 45 minutos al estudio esencial de este tema en particular, donde estaremos tratando hoy lo relacionado a los CRISPR, que los conocemos, se conoce como los orígenes de la edición genómica. ¿Podemos editar los genes? Sí. ¿Podemos modificarlos? Sí. ¿Podemos transformar lo que hemos aceptado como normal? Sí podemos. Y quiero entrar de lleno a la enseñanza con este aspecto que estoy mencionando. ¿Por qué razón? El mecanismo CRISPR, como se conoce, fue descubierto por allá por la década del 90, hace 35 años, y el microbiólogo, un científico español llamado Francisco Martínez Mojica, fue el responsable de encontrar esta belleza. Y vemos que ese mecanismo CRISPR es muy sencillo en su esencia, porque los CRISPR se componen de secuencias cortas que a su vez son de bases repetidas y a su vez están separadas por fragmentos de ADN espaciador. Esto es muy importante de entenderlo. Así que esos fragmentos de ADN, miren qué curioso, proceden del ADN de un virus. O sea, podemos tomar aquello que nos daña para que nos sirva para reparar o para transformar lo que queda. Y eso es maravilloso. Ahora bien, observándolo de una forma más cercana, estos CRISPR se localizan eh, en genes que codifican a unas proteínas que se llaman CAS. Y esas proteínas CAS tienen la capacidad de cortar el ADN. Es decir, si tenemos, imagínense ustedes como los que estuvieron en años como los míos, vieron los rollos de película, ¿no? O los rollos de las cámaras fotográficas. Había un film así largo y en cada espacio había una foto, que eso es lo que se llevaba para que lo revelaran. Por supuesto, uno no lo podía sacar porque si no las fotos se perdían. Entonces, imaginemos ese pedazo de cinta, ¿no? O imagínense un tape corriente, ¿ya? De esos de 2 pulgadas de ancho, y imaginen un espacio de unos 50 centímetros. Y tú vienes y le haces cortes donde tú quieres y le puedes implantar otro color, por ejemplo. Eso es lo que se hace con estas proteínas Cas, porque cortan el ADN. Y para poder hacerlo, vienen y se acoplan a moléculas de lo que se conoce como el ARN guía. Este ARN guía se genera a partir
de las secuencias que son de carácter espaciador del ADN que procede de los virus. Y eso lo vamos a entender más adelantito. Por el momento lo vamos a dejar ahí. Ahora bien, por ejemplo, cuando un virus viene e infecta a una célula y esta célula cuenta con un mecanismo defensivo, pueden haber cosas muy importantes que van a ocurrir. Y entre ellas está este sistema donde los ARN que funcionan como guías se unen a esos correspondientes puntos de su propio ADN y entonces las proteínas Cas que van asociadas a ese ARN vienen y cortan, así como una tijera, el ADN extraño. Vean ustedes, por eso les digo que cuando enuncio que somos seres magnificentes, que somos seres extraordinarios, que somos seres supremos, que somos seres maravillosos, estoy diciendo una gran verdad. Y esta gran verdad está enlazada con esto que estoy hablando ahorita. ¿Cómo hace, por ejemplo, la proteína llamada Cas para poder cortar el ADN? Bueno, para poder realizar esa acción, las moléculas, ¿ya?, del ARN guía se acoplan con ellas y se generan una especie de separaciones o espacios de los ADN que proceden de entidades externas, como por ejemplo un virus. Entonces, si el virus infecta a esa célula que está con un sistema defensivo dentro de ella, entonces estos ARN guía van a unirse a los correspondientes puntos dentro de su ADN y luego las proteínas Cas van a cortar el ADN extraño. Y la pregunta es, ¿cómo lo hace? ¿Cómo sabe la proteína Cas dónde cortar, en qué momento cortar, qué desechar y qué reemplazar? Allí entra nuestra supremacía. Fuimos diseñados de una forma tan perfecta, tan especial, tan única, tan suprema. Y debemos tomar conciencia de ello, porque una vez las personas no tengan conciencia de la grandeza que tienen en el interior, no van a poder superar la vida como se presenta, porque siempre te ves muy por debajo de las circunstancias. Las personas se ven, por ejemplo, subyugadas, maltratadas o creen que tienen una posición inferior a la que realmente les compete. Así que eso hace que se vean con menosprecio. Piensan que la salud es un asunto que le pertenece solo a un grupo, o a una raza, a una etnia, a una cultura, a un grupo poblacional. Piensan que la grandeza es solo para algunos de forma selectiva. En realidad, todos estamos hechos del mismo material. Ninguno tiene aleaciones y o adiciones que no tengamos todos los demás. Lo que cambia muchas veces es el nivel de conocimiento, el nivel de entendimiento, la práctica y la aceptación de lo que somos realmente. Eso somos. Y no podemos conformarnos con menos. Por eso, como seres supremos, debemos actuar supremamente. Como seres maravillosos, debemos efectuar acciones maravillosas. Y eso está en el interior de cada uno y hay que aprender a despertarlo. Hoy estamos enseñando en epigenética cómo las proteínas Cas unidas a los ARN guía, que vienen ya con las secuencias que se acoplan a las moléculas de estos ARNs, pueden reforzar, cambiar o modificar algo en tu ADN. Y eso a mí me parece sobrenatural, pues, porque una vez cortan el ADN extraño,
Entonces viene la célula y puede incorporar los fragmentos de este a los ADN espaciadores en las secuencias que conocemos con el nombre de CRISPR. Es decir, si cortó algo, va y toma de otro lado y lo trae para que no haya daño. ¿Y por qué hace esto? Lo hace porque quiere mostrarle a las demás células algo muy importante. Por ejemplo, si en el futuro esa misma célula o las células descendientes de ella, recuerden que hemos hablado que las células vienen y se dividen antes de morir y le traslada a la siguiente célula toda la información que tiene para que le sirva en el contexto de la función específica que va a desempeñar dentro del organismo del terrícola. Entonces, le traslada esa información a sus descendientes o la tiene ella misma por si en su periodo de existencia se vuelve a presentar otro desafío. Entonces, se la pasa a sus descendientes por si ellos son infectados en un futuro lejano por ese mismo virus. ¿Ya? Entonces, van a reconocer el ADN de ese virus gracias a esa copia, a esa fotocopia, a esa implementación, a esa adecuación, ¿vale? De este nuevo trozo de ADN. Y lo tienen insertado dentro de su propio genoma. Por eso van a ser capaces de identificar al invasor y de destruirlo con mayor eficacia. Todo el tiempo en nuestro interior se está librando una batalla, un combate frontal contra los patógenos. Entonces nuestras células vienen y tienen ya una cantidad enorme de información con este estilo que estoy hablándoles, y vienen y dicen, no, pues se apareció uno de sarampión, lo agarramos y se apareció uno de rubiola, lo agarramos y apareció uno de C19, lo agarramos y lo quitamos, apareció uno de gripa, lo agarramos y lo quitamos. Cuando todo esto se da sobrenaturalmente, tenemos la tranquilidad de que nuestro sistema inmune está trabajando a tope. Y esto es muy importante, porque el sistema inmune debe mantenerse siempre elevado. Yo les decía, por ejemplo, a las personas con las que tengo relación más cercana, que la mayoría de las personas en general te dicen, ok, mire, si tiene gripe, pues empiece a tomar jengibre si le duele la garganta, o tome ajo, pero lo hacen en un sistema curativo. Y eso hay que arrancarlo de la programación. ¿Por qué tengo que esperar a tener un desafío para tomar el jengibre cuando lo puedo incluir en mi dieta diaria? ¿Por qué debo tomar un ajo o debo tomar alguna otra, algo de canela, manzanilla o limón, solo cuando hay desafíos? Debemos aprender esta técnica de la profilaxis, la prevención. Entonces venimos y nosotros decimos, ok, voy a mantener mis estándares inmunológicos hasta arriba o inmunes, ¿no? Entonces fortalezco a mi sistema inmune antes de que ocurran los problemas. Lo que nos confiamos totalmente a la respuesta que va a tener el sistema inmune. Pero ¿qué pasa cuando el sistema inmune reacciona o acciona? Ya la infección ya ha tomado gran parte del control. Entonces se vuelve difícil. Luego vemos si es un asunto bacteriano, de bacterias, va a ir a trabajar bacteriostáticamente o en forma bactericida. Y es importante entender entonces que si nosotros nos mantenemos en estado de homeostasis, es obvio que nuestra vida va a ser mejor. Y así como podemos tener homeostasis en el cuerpo físico, también la podemos tener en nuestra mente. Mi enseñanza va dirigida hacia ese concepto donde las personas se responsabilizan de su propia vida. Oigan esto, se responsabilizan de su propia vida. No están esperando que venga alguien de afuera a transformar sus vidas. No están esperando que venga alguien de afuera a alterar sus circunstancias.
Somos responsables de nuestra propia naturaleza. Somos responsables de resguardar y cuidar este bello templo del que he venido hablando en innumerables ocasiones. Así que aprendamos a cuidar nuestro cuerpo porque por dentro el cuerpo celular está haciendo una función magnífica de autocuido, ¿vale? Así que cuando nosotros brindamos la parte que nos corresponde desde el entendimiento, comienzan a haber cambios en nuestra existencia, en nuestra biología. Estábamos eh, reforzando que el microbiólogo español, el señor Francisco Martínez, fue el primero que descubrió y en describir todas las regiones génicas responsables del sistema CRISPR. Y ese sistema CRISPR lo define él como un tipo de memoria de carácter inmunológico en bacterias que más tarde se aplicó a la edición génica en particular. Entonces tenemos que la tecnología, avanzando en esta forma, también abre las puertas para tratar en el futuro, ¿ya?, a los individuos adultos que padecen problemas y enfermedades que se conocen como terminales. En este caso hablamos de Alzheimer o de Parkinson, pero también se podría utilizar para rejuvenecer órganos en cualquier momento. Entonces, como he venido haciendo énfasis y acotando, nosotros nosotros tenemos una ventana de oportunidad desde el punto de vista científico, pero la ventana de oportunidad ya no es una ventana, es una puerta de oportunidades, está abierta con el entendimiento metafísico, porque quizás no tengamos, o en tu país no exista un laboratorio que pueda hacer esto, un laboratorio de estudios biológicos, moleculares, pero sí tienes la capacidad interior de poder reprogramar tu cuerpo celular. Y eso se logra a través de la meditación, a través del apartarse del mundo en general. Y es aquí, por ejemplo, donde la enseñanza que voy a dar este jueves por la noche tiene mucho que ver con eso. Yo siempre he venido enseñando la parte científica, pero a la vez enfatizo y realzo la parte metafísica. ¿Por qué razón? Porque una se ayuda de la otra para poder tener la objetividad de lo que queremos resolver en nuestras vidas. Y es así como yo les invito a que ustedes puedan avanzar. Y si no tenemos el dinero o las formas o los laboratorios en el país donde vivimos, tenemos adentro un super laboratorio y tenemos a una entidad gloriosa, a la que llamamos innato, que puede transformar nuestra realidad si tan solo sabemos dirigirlo. Ahora bien, todas estas técnicas, al verlas hacia el futuro, pueden activar lo que se conoce como la medicina de precisión. Ese hecho de activar y desactivar las proteínas maestras y hacerlo de forma específica y con toda seguridad. Y con ello eliminar todo el ADN nocivo, poder quitar o agregar metilos de forma dirigida o inclusive podemos editar los genomas a discreción. Ahora bien, hay que reconocer que si esto se convierte en realidad, no bastará con ajustarse a los componentes moleculares del organismo, porque por eso estamos hablando aquí de epigenética, porque epigenética es ese campo donde el ambiente externo a nuestro cuerpo tiene mucho que decir. Por eso se le llama epigenética, porque está sobre la genética. Ya vimos y estudiamos a lo largo de innumerables sesiones para atrás que la epigenética nos afecta por lo que pensamos, nos afecta por lo que sentimos, nos afecta por lo que sucede en nuestro entorno, porque es obvio lo que sucede en el entorno activa nuestro cuerpo mental o activa nuestro cuerpo emocional. Y esa activación dentro de nuestra biología, hablando ya en la parte fisiológica, producirá una secuencia enorme de liberación de hormonas. Esas hormonas
vendrán y alterarán la química de la sangre, alterarán todo, y eso será lo que llegue hasta donde está la célula a alterarlo todo, porque también es un ambiente externo a la célula. Nosotros podemos entender muy bien que el plano que llevan los científicos no es tan fácil, pero el que nosotros tenemos, metafísica y energéticamente hablando, tampoco es fácil. ¿Por qué razón? Porque se requiere que el individuo pueda comprometerse consigo mismo, pueda comprometerse consigo mismo. Y ese compromiso es el que le llevará al entendimiento del requerimiento existente de la propia autotransformación. Y esa transformación se va a dar cuando el individuo comience a verse a sí mismo como lo que ya dije que es, un ser supremo, un ser magnificente. Entonces, hay muchos aspectos de la medicina personal, pero también de la medicina global, y tienen muchos frentes que abordar. Pero el aspecto del epigenoma, con todas las consecuencias que producen interacciones, no puede dejarse a un lado, sino por el contrario, hay que avanzar. Ahora bien, ¿cómo logramos poder controlar a los genes sin tocarlos, sin intervenir en ellos? Y este es uno de los aspectos más relevantes dentro de la ciencia de la epigenética. Y ese descubrimiento mayúsculo tuvo lugar en el año 2004. Y ya mencioné a un señor llamado Michael Meaney, quien es un neurobiólogo. Ellos estaban evaluando el impacto que tiene la conducta materna sobre las crías eh, de ratones. Entonces evaluaron la conducta materna, el impacto de la conducta materna desde el punto de vista epigenético sobre las crías. Y los resultados sorprendieron a medio mundo porque nos mostraron que cuando existe cuidado materno, se producían cambios epigenéticos en los hijos, principalmente en un gen que es fundamental para que haya una correcta respuesta al estrés. Ahora pónganse ustedes a pensar, si eso sucede en los ratones, ¿qué sucede con los hijos cuando las madres son cariñosas, protectoras y tienen una conducta muy especial con ellos? Ahora pónganse a pensar qué sucede con todos esos niños a los que o la mamá muere, o se quedó sin padres, o no tuvieron a alguien, o los abandonaron, o los dieron ahí para que los cuidara el gobierno, qué sé yo. ¿Qué relación epigenética va a haber ahí? Por supuesto, todo eso influye en el desarrollo, en el cuidado, en la personalidad, en la conducta, en el comportamiento que tendrá el niño a posteriori, y no podrán manejar el estrés. Muy importante. Así que, por ejemplo, las crías, eso fue lo que el estudio determinó, que las crías que recibieron esos buenos cuidados de sus madres se convirtieron en especímenes más resistentes al estrés cuando llegaron a la edad adulta y tuvieron una mayor expresión de ese receptor del cortisol que se conoce como la hormona del estrés. Es decir, no hubo en la corticotropina no se liberó de una forma tan grande, y si se liberó se logró controlar. Porque se incrementaron los números de receptores que estaban presentes en las células, por lo tanto el cortisol termina siendo eliminado de forma más rápida del torrente sanguíneo, lo que lleva a la reducción total de los efectos nocivos de este en el organismo cuando se mantiene en niveles elevados, que es precisamente lo que daña a las personas. Y es una de las causas principales de diabetes. Porque al elevarse el cortisol, viene su compañera la adrenalina y se eleva. Y cuando las dos están elevadas, necesitan de un tercer elemento para sostenerse, glucosa. Entonces la misma amígdala, en contubernio con la hipófisis, con el eh, lóbulo frontal, le envían una orden al hipotálamo para que
se liberen ciertas sustancias o se le mande por el ARN mensajero a las células el mensaje que dice cierren sus puertas y no dejen que las mitocondrias consuman el azúcar para convertirla en energía. Entonces, todo el efecto desencadenante, ¿ya? El efecto de onda expansiva o el efecto colateral. Ahora bien, solo porque alguien allá atrás no tuvo suficientes cuidados. Por supuesto, se pudo observar en el otro grupo, que es el de las madres que no cuidaban, ¿ya? Pero fueron criadas por madres buenas cuidadoras cuando tuvieron sus crías. Estas tendieron a comportarse como las mamás adoptivas. Entonces, la importancia del comportamiento materno se puede demostrar cuando se fijan esquemas mentales en las crías. En otras palabras, nuestro cuerpo mental está trabajando en la mente, absorbiendo lo que está pasando en el entorno. Otra vez vemos la asociación de cuerpo mental con cuerpo emocional. Cuerpo mental con cuerpo emocional. ¿Vale? Y esto es maravilloso. Yo siempre he dicho de esa interacción para que las cosas sucedan. Pero aquí normalmente dicen, no, es que son los sentimientos, no, es que fueron en su mente. Claro, pero ¿de dónde viene la mente? ¿De dónde vienen los sentimientos? Esas partes es la que tenemos que trabajar arriba. Por eso en mi enseñanza de los días martes, donde estoy hablando, por ejemplo, de los aspectos relacionados con las esencias florales de Bach y con algunos aspectos homeopáticos, trabajan no en el cuerpo físico, sino trabajan en el cuerpo emocional, en el cuerpo mental, en el cuerpo etérico, porque tenemos que sanarlo de arriba para que sane lo de abajo. Nuestra biología depende de lo que está pasando en esos cuerpos invisibles, como por ejemplo el etérico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental, que juntos forman lo que conocemos como el cuaternario inferior. Ahora bien, no hay muchos datos de terrícolas que puedan extrapolar todos esos resultados que se han obtenido estudiando a los animales en laboratorio. ¿Por qué razón? Porque en el laboratorio es un ambiente, pero en la vida real es otro ambiente. Aunque se pueden tomar muchas muestras o se pueden tener muchos datos que sí concuerdan con lo que está pasando afuera. Y esto es de vital importancia. También el otro asunto que se debe de tomar en cuenta cuando se estudia a los animalitos en laboratorio y que difiere de lo que pasa en la vida real, es porque los cambios que se dan por supuestos en el cerebro no se pueden estudiar cuando una persona está viva. No podemos agarrar, abrir la cabeza y empezar a estudiar el cerebro, está muy protegido. Entonces, es hasta que una persona fallece que se puede estudiar su cerebro. Ahora bien, esto para la neurociencia es de carácter vital en aspectos de comprensión. ¿Por qué razón? Porque no se puede avanzar más en este aspecto como se avanza en otras ciencias, donde sí se pueden evaluar los órganos directamente o las circunstancias alrededor de ellos. Pero la neurociencia tiene la desventaja que no puede acceder a esos tejidos de interés que están aquí adentro durante el individuo se encuentre vivo. Entonces no se pueden sacar conclusiones que sean como que muy fehacientes y que puedan determinar cuáles son las patologías que se enfrenta al cerebro en realidad. Ahora, es donde se estudian, por ejemplo, el aspecto de las imágenes, ¿no? Las tomografías cerebrales, el poder entender la actividad eléctrica del cerebro, el poder comprender, hay tantas otras cosas que se diseñaron. Por ejemplo, en el caso del Alzheimer, que es uno de los males más grandes que afronta la sociedad moderna, se dice estadísticamente
que hay más de 35 millones de personas en el mundo que padecen esa enfermedad. Supongo que al día de hoy debe de ser mucho más. Y dentro de la curva de crecimiento que tiene la población mundial, y a esto vemos que existe la ausencia total de fármacos que sean eficaces en realidad para prevenir o retrasar los efectos patológicos del Alzheimer. Entonces, esta organización que por cierto doy gracias que el país del norte se salió de ella, la OMS, que no, nunca la no me agrada esa organización. Eh, Ellos calculaban que para el 2030 ese número de enfermos con Parkinson se doblaría y estiman que para el 2050 podría llegar a los 115 millones de personas padeciendo problemas de Alzheimer. Yo desde ya lo anulo, lo disuelvo y lo envío al punto cero. ¿Por qué razón? Porque no podemos seguir aceptando que nuestra gente esté con problemas que no se pueden controlar. Y es aquí donde entra el plano metafísico que yo les digo. Nosotros desde la multidimensionalidad podemos llegar a ayudar a una persona. Y en la multidimensionalidad no entramos en conflictos a lo que todos les huyen, por ejemplo, que es al karma. No, no me voy a meter en karmas ajenos y hacen muy bien. Pero desde la multidimensionalidad, ninguno me puede prohibir, ninguno me puede detener y ninguna fuerza puede bloquear lo que yo estoy enviando, porque la multidimensionalidad no pertenece a un plano puramente terrenal. Entonces, desde la multidimensionalidad podemos enviar información. Podemos enviarle órdenes a esos cerebros que están pasándola mal con este tipo de problemas y poder recuperar la función motora en cuanto sea posible. Entonces, la ciencia siempre anda buscando encontrar los tratamientos para prevenir el Alzheimer. ¿Por qué? En virtud de que es una enfermedad devastadora, limita al individuo, entonces tiene un impacto muy fuerte sobre las familias y sobre quienes cuidan a estos pacientes. Entonces nos enfrentamos a circunstancias muy difíciles. Si la ciencia no tiene una solución, nosotros debiéramos de ofrecerla multidimensionalmente. Y es por eso que me he dedicado a la tarea de andar buscando discípulos. Y sigo buscando. Personas que quieran tomar en serio esto. Y que digan, sí, yo estoy aquí, voy a dar, qué sé yo, 20 minutos de mi tiempo, 30 minutos de mi tiempo, una hora de mi tiempo diario para enviar estas señales a la multidimensionalidad. Porque no es lo mismo que yo las envíe solo a que las enviemos en colectivo. Y esa es la parte que deseo encontrar. Esas personas comprometidas. Ya hay un grupo de ellas que está trabajando conmigo. Pero entre más personas podamos hacerlo, vamos a poder actuar de mejor forma. Acuérdense es que con 8.000 millones de personas habitando este bendito planeta, requerimos de muchísimas personas para trabajar sobrenaturalmente. Y es por eso que cuando vengo a enseñar esto, no vengo a mostrarte datos científicos o a promover fármacos, no me interesa. Vengo a promover que nosotros, los que estamos en el nuevo paradigma, podemos alterar las circunstancias. Podemos hacer que todo esto cambie. Podemos lograr la grandeza para la cual fuimos creados. Y de esa manera avanzar hacia la realización del terrícola en el plano terrenal. No nos enviaron aquí a enfermarnos. No nos enviaron aquí a que estemos padeciendo.
Es nuestro objetivo poder dejar la tierra y a sus habitantes en mejor condición de la que estaba como cuando venimos a encarnar. Así que se debe trabajar muchísimo y yo felicito a la comunidad científica que trabaja en esto. Y se está trabajando en esa área para modificar el ambiente que pueda mejorar la capacidad cognitiva y poder ayudar a prevenir el Alzheimer. En la sesión anterior o en la sesión donde hablé de aspectos relacionados con estas enfermedades, les invité a utilizar el cerebro y a tenerlo siempre trabajando. Eso fue la actividad del día martes en la noche que lo hice. Hay que tener al cerebro trabajando siempre. No hay que dejarlo. Hay que mantener un estado de estudio y tener a nuestro cerebro en plena actividad diariamente. Sugerí inclusive algunas apps que pueden transformarle la vida a las personas. No dejes que tu cerebro caiga en sedentarismo. Regresando al laboratorio, vemos que los ratoncitos que están ahí para experimentar viven en condiciones que son de carácter estándar, con luz, con agua y con comida, y proporcionan a este animalito una vida muy parecida a la que tendría un entorno natural, con la excepción de que el entorno natural tiene más interacción con otras cosas. La vida es aburrida si alguien está encerrado en un solo lado y si solo está con las mismas personas. Entonces, por eso fuimos diseñados como seres sociales, para interactuar, para compartir con otros, para relacionarnos con otros. Entonces, obviamente, esto de tener a los animales en el laboratorio es cruel. Pero cuando pensamos que estos que llamamos dioses o llamaron dioses todos y les sirvieron, hacían eso con nosotros. Tuvieron a muchos de nuestra especie metidos ahí para estudiarlos. Imagínense ustedes hasta dónde llegaron. Y vuelvo a recalcar, la Tierra es un planeta experiencial. Aquí podemos desarrollar todas las experiencias que nosotros tengamos a bien probar. Ahora, se hicieron, en algunos laboratorios ya hicieron otros cambios, como separarlos por sexos, para evitar que se eh, propague la especie, porque sabemos que los ratones son muy prolíficos, y poder quitar las actitudes agresivas, las conductas, porque también en los animales se da pelearse. Ahora bien, otros trajeron y les pusieron ya su redita, les pusieron algo como un parque de atracciones. ¿Por qué razón? Buscando que si les daban diversión, si les daban entretenimiento, si les daban algo diferente a lo del día a día, podían mejorar la capacidad cognitiva de esos ratoncitos y se evitaba el desarrollo del Alzheimer. Entonces, todos interactuaban y estaban viviendo mejor. Eso tradujo en que no hubo casos de Alzheimer en esas colonias. Estoy hablando de lo que pasa en un laboratorio. Ahora veámoslo en la vida real, en la vida nuestra. Las personas no quieren leer, no quieren participar en juegos donde se utilice la materia gris. No quieren hacer esto, que es esto, que mi religión, que no sé qué, es que no sé cuánto. Hay que participar, hay que involucrarse, hay que desarrollar habilidades. Jamás tenemos que parar el proceso de aprendizaje. Así pues que yo soy ingeniero, puedes ser lo que quieras en las profesiones universitarias y con maestría o doctorado, eso no importa. El hecho de que hayas logrado será una carrera universitaria y graduarte de ella, no quiere decir que tu cerebro no va a ir envejeciendo.
Si no sigues el proceso de aprendizaje, si no sigues activo, vas a ir en la curva de descenso también. Entonces, el cerebro es un órgano que hay que mantenerlo en acción. ¿Ya? Eso va a ayudar a que muchas cosas, darle diversión, darle entretenimiento, darle trabajo, ponerlo a pensar, ponerlo a que resuelva enigmas. Eso ayudará a mantener el nivel cognitivo elevado y alejará a muchas cosas como el Alzheimer o el Parkinson de las vidas de las personas. Entonces, se efectuaron análisis sobre la base molecular, ¿ya? Y se estaba estudiando el beneficio que produjo, ¿ya? El cambio ambiental en los animalitos de laboratorio. Entonces, se descubrió que ese cambio externo también generaba cambios epigenéticos en esa molécula vital para nuestro cerebro. Es una molécula a la que se le llama BDNF. Y eso en inglés, es una sigla en inglés, quiere decir factor neurotrófico derivado del cerebro. Entonces esa molécula pertenece a lo que se conoce como la gran familia de los factores de crecimiento. Quiere decir que si tú cambias tu ambiente y le pones diversión, le pones entretenimiento, le pones trabajo, le pones acción, inmediatamente trabajará epigenéticamente y esta molécula, que es vital en el cerebro, va a empezar a generar cambios epigenéticos. La molécula BDNF, porque va a ir a activar a los factores de crecimiento. Estas sustancias eh, que se producen y son secretadas por las células son las que le sirven para indicarle a otras células que también deben de alterar su comportamiento. Y con ello se crean nuevas rutas moleculares que van a mostrar el camino para el cambio de los programas genéticos de cada célula. En otras palabras, si tú no haces nada, te quedas en una vida sedentaria, no activas, no practicas, no te involucras en algo nuevo, todo se irá ralentizando progresivamente hasta el punto en que dejarás de ser útil. Hay que activar, hay que pensar, hay que actuar, hay que hacer que las cosas sucedan. Y para el efecto, se debe participar en programas diversos. Hay tantos programas para el adulto mayor. Hay tantas casas o centros, actividades municipales o gubernamentales dentro de tu localidad donde hay algo que hacer. La mayoría de las personas piensa que con la edad ya no pueden aprender y eso es una mentira. Ya enseñé hasta el cansancio que las células pueden estar dormidas e inactivas, pero no muertas. En el caso de las células madre, los neuroblastos, que trabajan para producir neuronas, podemos reactivarlas. Pero para eso se requiere que el individuo tenga una mentalidad de superación, quiera desarrollar algo diferente y no se dé por vencido. Y si a alguien le faltan ideas, no me paga nada Pinterest, pero ahí hay ideas para todos los gustos. Busca un nicho y desarrolla esas ideas. Haz que tu cerebro trabaje. Los jubilados, los pensionados, los adultos mayores se autodestruyen porque dejan su cerebro en modo stand-by. Ah, ya no, ya soy viejo, ya no puedo, ya nadie me quiere, ya no soy útil, bla, 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 bla. Pues empieza a escribir tu biografía. Tienes toda la vida para hacerlo. Empieza a hacer algo diferente. Escucha música que eleve tus frecuencias.
libérate, empieza a cambiar. Entonces, cuando entendemos esto, activamos los factores de crecimiento BDNF y estos son clave para que nuestras neuronas se mantengan saludables y puedan comunicarse con sus vecinas de forma perfecta y adecuada. No caigamos en el sedentarismo. Hay que leer, hay que practicar, hay que involucrarse en otras actividades, hay que hacer meditación y se van a dar cuenta cómo va a ir cambiando todo. Hay que activar a nuestras neuronas. Entonces, a partir de este gran descubrimiento, la ciencia desarrolló algunas terapias farmacológicas que vienen e imitan el papel de BDNF y lo utilizan para prevenir o para retrasar el Alzheimer. Y eso se convierte en una vía muy prometedora para el tratamiento de esa enfermedad. Yo les invito a que me acompañen el próximo sábado, donde continuaré con este interesante tema y podremos entender más sobre esta bella molécula que todos necesitamos en nuestra vida. Y esta molécula nos va a ayudar como factor de crecimiento para arreglar muchas cosas y prevenir otras. BDNF, no se te olvide. Y luego, por último, para concluir, ahí está el juego Baita Mayón. No recibo un centavo por eso nada, pero me interesa que las personas utilicen su Baita Mayón. Se escribe Vita Ma J-O-N-H-G. Y está el otro que es el Tile Explorer. Se escribe Tile Explorer. Descárgalo. Yo no voy a ganar absolutamente nada por eso. Solo quiero que empieces a utilizar tu materia gris. Y no importa qué edad tengas. Hazlo. Ay, que a mí nadie me da órdenes, no te estoy ordenando, te lo estoy sugiriendo. Si quieres una vida mejor y que tu cerebro esté bien y no entrar en decadencia, tienes que ponerlo a trabajar. ¿Vale? Que estén muy bien. Les invito a que me acompañen en el próximo programa de esta serie que se dará el día sábado a las 8 de la mañana. Allí estaremos hablando de lo que continúa con este tema y aprenderemos muchísimo más. Y mientras tanto, me permito invitarles para que hoy por la tarde, noche, a las 6 hora de la Ciudad de México, me acompañen donde enseñaré cómo hacer que con la meditación transformemos nuestra vida. Quiero agradecer a todos quienes estuvieron presentes, a quienes me visitaron, me escribieron o no me escribieron, y les bendigo. Nos estamos saludando al ratito y seguiremos con la formación que transforma y cambia la vida de las personas. Hasta pronto. Muchas gracias.